Nosotros en el año 2008, más o menos, habíamos trabajado ya algunos viajeros científicos, la historia de los viajeros científicos en Colombia, Mutis en particular, y trabajábamos las fuentes de los jesuitas, que fueron precursores de la ciencia muy importantes y a veces desatendidos en la historia de la ciencia. Y en esa indagación de fuentes jesuitas para la historia de la ciencia, nos encontramos afortunadamente una vez más con Alma Nora en el archivo, y ella nos comentó que en ese fondo Camilo Torres, cosa que nos sorprendió enormemente, había unos documentos de Mutis, que por qué no veníamos a verlos. Entonces, pues fue gracias a la invitación de Alma Nora que nos acercamos al fondo Camilo Torres y encontramos pues una serie de maravillas que terminaron siendo la fuente primaria de una trilogía que publicamos que se llamó Medicina Científica Mutisiana, Filosofía Natural Mutisiana y Academia Mutisiana. Hay un libro en curso con base en otro documento que aparece en ese mismo fondo de un compañero de José Celestino Mutis desconocido, don Jaime Navarro, que hizo una tesis de medicina con Mutis en 1760 antes de viajar y que será motivo de un cuarto libro que está en preparación. Pues Laura, yo debo decir, y lo traje, porque naturalmente uno es como con los hijos, uno no tiene preferidos, cada uno es muy especial, pero yo debo decir que sí tengo un preferido, y es el libro que produjimos con el padre Pedro Ortiz Valdivieso y el doctor Bernal sobre la filosofía natural mutisiana. Es el tomo 2 de esa trilogía y es mi preferido por varias razones. Primero, porque me permitió ahondar en una amistad con Padre Pedro. Esto es de las personas más interesantes y que yo más he querido en la comunidad jesuita. Aparte del primero que conocí, digamos, a nivel muy personal, que fue Padre Jairo Bernal, cuando estaba en la Facultad de Ciencias. Poco a poco fui conociendo otros padres jesuitas muy estimulantes, y hasta que llegamos a Padre Pedro. Y el encuentro con Padre Pedro fue, digamos, como digo, muy afortunado, y fue gracias a que Alma Nora Miranda, cuando le dijimos que ese documento, a diferencia de los demás documentos de Mutis, primero era propiamente de la caligrafía de Mutis, es decir, es el único documento original de Mutis manuscrito por él que está en el archivo histórico, al menos en el Fondo Camilo Torres, de lo que yo conozco. Le dijimos que estaba en latín, era una oración inaugural, un discurso inaugural de 1764 sobre la filosofía newtoniana contra los peripatéticos. Entonces era muy interesante desde el punto de vista, primero, de fuente primaria, absolutamente primaria, íntima, de José Celestino Mutis. Segundo, el título era muy estimulante, pero estaba en latín. Nosotros pues no sabemos latín. Entonces le preguntamos, Alma Nora, que quién nos podía ayudar. Ella pensó en varias personas, pero en particular pensó en Padre Pedro, que me parece que en ese momento era director de la biblioteca de filosofía. Entonces fuimos a ver a Padre para preguntarle quién podría transcribir y traducir el documento sin llegar a pensar en que eventualmente podría comentarlo. Y él, con esa discreción que tenía, yo digo, Padre Pedro hablaba como si solo se expresara con aforismos. Cada frase era absolutamente contundente, era muy callado, muy seco, muy serio. Se confunde con bravo, pero no. Él era una persona, digamos, muy densa, yo digo. Y Padre Pedro le brillaron los ojos y dijo que él mismo quería hacer ese trabajo. Entonces para nosotros fue una noticia fantástica. Después nos dimos cuenta por qué, porque Padre Pedro es reconocido mundialmente por su conocimiento en las orquídeas. Y naturalmente esto está vinculado a Mutis,
Expedición Botánica, entonces se entiende el vínculo del padre Pedro. Y a partir de ese momento tuvimos una relación muy especial con él. Con él también publicamos la Academia Montesiana luego, y yo publiqué con él una serie de artículos científicos sobre pruebas moleculares en orquídeas. Eso fue una consecuencia muy afortunada de ese encuentro. Entonces, como digo, para responder a su pregunta, el favorito es ese, en parte por lo que me permitió conocer al padre Pedro, pero también porque el documento que nosotros decíamos que era original de Mutis, sencillamente por conocer la caligrafía de Mutis, pues no estaba firmado. Entonces eso habría que sustentarlo. Entonces, en indagaciones varias, yo llegué a unos fondos de la Sociedad Linneana de Londres, en donde había las cartas de Mutis a Linneo en los años 70 del siglo XVIII. Y en una de esas cartas, Mutis le dice a Linneo, pues que entre las cosas en las que se está ocupando es en hacer una oración inaugural sobre la filosofía, a favor de la filosofía newtoniana contra los peripatéticos. Entonces está el título, entonces fue la manera de comprobar que era propiamente de Mutis. Yo pienso que el libro es muy sólido, es importante. Padre Vicente Durán, que es otro de los jesuitas con los que yo tengo un vínculo muy especial, nos hizo un prólogo muy sofisticado. Él es filósofo kantiano y asoció a Newton, Aristóteles y a Kant en torno a este documento. Es brillante esa introducción. Y luego Santiago Díaz Piedradita, tal vez el principal conocedor de Mutis, la Expedición Botánica, que fue presidente de la Academia de Historia, que fue miembro de la Academia de Ciencias, fue una persona muy destacada en el campo de la botánica en Colombia, y nos hizo la introducción. Entonces es un libro que tiene pues unos aportes muy especiales y una reflexión sobre un énfasis que Mutis quería dar a la filosofía newtoniana, quiere decir la física. Filosofía newtoniana hoy se entiende como física del mundo, a la física en contra de unos principios aristotélicos que habían sido degradados por sus seguidores. Pasa mucho. Una persona dice una cosa y luego otros terminan diciendo otra. Le pasó a Jesucristo, un personaje fabuloso, y ahora hay cientos de personas que lo reclaman con todo tipo de énfasis, a veces absolutamente opuestos a las enseñanzas primarias. Entonces los peripatéticos, los alumnos que hicieron una especie de teléfono roto, como ese juego, que cada uno le va diciendo a otro y se va perdiendo el mensaje, Mutis se dio cuenta de eso y dijo, mire, Newton está diciendo esto, tiene que ver eventualmente con los principios de Aristóteles, pero no con lo que están enseñando como principios aristotélicos. Entonces, en ese sentido, y perdón que me extendí, este libro es sin duda mi favorito, y este documento me parece que es fundamental en el fondo Camilo Torres. Y yo digo, por lo que he visto también de otros payaneses contemporáneos del paso del siglo XVIII al XIX, Camilo Torres fue la persona sin duda más apreciada de su ciudad, y no solamente por los payaneses. Cuando Humboldt pasó por Colombia, por la Nueva Granada en ese tiempo, describió a Camilo Torres como la persona más importante que había conocido en todo su viaje hasta llegar a Lima, es decir, pasando por Cuba, por Venezuela, el Orinoco, primero Venezuela, luego Cuba, luego Cartagena. Encontró gente muy valiosa, José Ignacio de Pombo, por ejemplo, que estaba en Cartagena, luego Santa Fe, mismo Mutis. Pero cuando llega a Lima, después de pasar por Popayán, Quito, le dice a un coterráneo de él, un alemán, un prusiano, le dice que el hombre más importante que conoció hasta el momento fue Camilo Torres. Entonces era sin duda un hombre líder de su generación.